SER Podcast. Noche de Ágora en Hora 25 con José Manuel García Margallo. Buenas noches. Buenas noches. Con Pablo Iglesias. ¿Cómo estás, señora Iglesias? ¿Qué tal, Aymar? Y con Carmen Calvo hoy en la distancia. Señora Calvo, buenas noches. En el Califato, en Córdoba. En Córdoba. Abrimos el Ágora, pero antes, el día en 2 minutos. Marina Fernández. El día en que el Gobierno ha decidido ya sí subir las cotizaciones un 0,6% con el apoyo solo de los sindicatos y no de la patronal. Hemos estado con ellos intentando que dijeran qué es lo que quieren y cuando firmaron en julio en qué estaban pensando, pero no lo hemos conseguido. Yo he estado hablando con ellos, he hablado con ellos todos estos días y no he sacado la impresión de que este sea un tema que agríe nuestras relaciones. El ministro Escrivá acaba de restarle importancia aquí en Hora 25 a la falta de apoyo de la COE. Las empresas van a asumir 5 décimas de esa subida y los trabajadores 1 décima. En Bruselas. No habrá un ejército europeo como hay un ejército español. Al menos durante mucho tiempo seguiremos teniendo los ejércitos de cada país, que todos juntos, bien organizados, serían mucho más eficaces. Borrell cena con los ministros de Exteriores y Defensa a los que va a presentar esto que le ha contado a la SER. No un ejército europeo, sino un proyecto común dotado de 5.000 militares a los que tienen que acordar cómo activar, coordinar y enviar a las misiones. Lo que han decidido ya los ministros es ampliar las sanciones contra aerolíneas y agencias de viaje que capten y lleven a personas a la frontera de Bielorrusia con Polonia. De la pandemia. La Agencia Española de Medicamentos acaba de autorizar el ensayo clínico en fase 2 de la vacuna de la empresa española IPRA contra el COVID-19. Así que se buscan 1.100 voluntarios para probarla, personas que tengan la pauta completa de Pfizer. Es la primera vacuna española que llega tan lejos. La incidencia, por cierto, ha subido 11 puntos este fin de semana hasta los 82 y ya hay 6 comunidades en riesgo alto de rebrote. La carga de trabajo sigue siendo la misma. Lo único que se supone que no estamos en pandemia, pero la carga de trabajo es la misma con menos profesionales. Los han despedido como a la propia Beatriz. Las comunidades van a echar de aquí a final de año a casi la mitad de los sanitarios de refuerzo contratados por la pandemia. Y relacionado todavía con la sanidad, la Fiscalía Anticorrupción pide imputar a Esperanza Aguirre en el caso que investiga la reducción de 135 camas en el Hospital Público Puerta de Hierro. El caso lo destapamos en su día en la SER. La comunidad pagaba al centro por 135 camas que no existían. Según la Fiscalía, el gobierno de Aguirre desembolsó 10 millones más de lo que debía. Y una noticia de esta noche llamativa. Estados Unidos está acusando a Rusia de destruir con misiles un antiguo satélite soviético que ha implosionado en mitad del espacio, esparciéndose en miles de trozos de basura espacial que han llegado incluso a poner en riesgo la seguridad de la Estación Espacial Internacional. Y según Estados Unidos, la situación se está estabilizando a esta hora, pero dice el Departamento de Estado, acusa el Departamento de Estado a Rusia de poner en riesgo a los astronautas de la Estación Espacial Internacional de forma peligrosa e irresponsable. Javier Gregori, buenas noches. Hola, buenas noches, así es. De hecho, los 7 astronautas que viven ahora y trabajan en la Estación Espacial Internacional se han visto obligados a refugiarse en su nave espacial de transporte durante la pasada madrugada de este lunes, porque, como decías, estos 1.500 trozos de basura espacial se han acercado de forma peligrosa a este complejo. Y sin embargo, de momento no ha provocado ningún problema y los astronautas pudieron volver a sus tareas habituales a partir de primeras horas de la tarde, hora española, pero Estados Unidos ha acusado hoy a Rusia de haber provocado este incidente espacial al haber destruido, como decías, con un misil desde tierra uno de sus viejos satélites. Son 1.500 trozos de basura espacial relativamente grandes, pero hay también miles de trozos más pequeños y se van a seguir acercando a la estación, aunque de forma más lejana, hasta mañana, pero de momento, según Roscosmos, la agencia espacial rusa, no hay problemas y los astronautas ya han vuelto incluso a dormir. Gracias, Javier. Y en la contra de Hora 25. I keep holding on to time, 'cause it moves so fast. Keep believing in a dream, even though I know it won't last. Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Esta noche mirando a Liverpool, después de que ayer explotara allí un taxi a las puertas de un hospital, un atentado que ha elevado a grave el nivel de amenaza terrorista en todo Reino Unido. La alcaldesa de la ciudad explica que si solo murió el hombre que hizo explotar la bomba dentro del coche, el pasajero de ese taxi, fue gracias al taxista que bloqueó las puertas al sospechar que el pasajero estaba haciendo cosas raras. Pues fue esa intuición del taxista la que evitó que estemos hablando de hoy de una masacre, Javois. Sí, muy a favor, ¿no?, de las
iniciativas individuales y heroicas que salvan vidas, muy a favor de la intrusión de la aburrida vida civil en situaciones extraordinarias que además tienen un final feliz. Soy consumidor compulsivo de esas películas en las que una señora o un señor normal poco a poco y según avanza el metraje se va convirtiendo en una especie de superhéroe. Me acuerdo, por supuesto, aquí ahora, como hay que acordarse siempre, de Ignacio Echeverría, que murió asesinado enfrentándose a los terroristas, y de tanta gente que tuvo el valor gratuito, el valor de levantarse y actuar por un deber consigo mismo y con los demás. También, desde luego, en el caso de este hombre extraordinario, me da miedo una cosa, me da miedo preguntar por la conducta sospechosa de ese pasajero. ¿Qué vio raro en él? ¿Lo vio manejando un detonador? ¿Llevaba el cinturón por fuera? No sé, las razones por las que se sospecha de alguien suelen ser bastante peligrosas, igual que fiarse de la intuición. Y lo que está claro es que esto de la intuición al final es como el premio gordo de las máquinas tragaperras. Cuando acierta, es verdad que acierta con todo y ocurren cosas extraordinarias como la ocurrida en Liverpool. Javois, hasta mañana, hasta el miércoles, que mañana tenemos los Ondas. Mañana estamos en Barcelona narrando en directo a través de la cadena SER para toda España la gala de los premios Ondas. Un beso, Javois. El miércoles te veo, un beso, chao. La noticia de esta tarde-noche es que el gobierno va a subir las cotizaciones a la seguridad social, las que pagan empresas y trabajadores, y las va a subir con el visto bueno de los sindicatos, con acuerdo con los sindicatos, pero sin acuerdo con los empresarios que se han levantado hoy de la mesa. Así que habrá subida de las cotizaciones durante los próximos 10 años para intentar llenar la hucha de las pensiones. El hecho de que los empresarios hayan roto la negociación parece que ha derivado en que el esquema final de subida sea un pelín más lesivo para ellos de lo que era en un principio, porque el ministro José Luis Escrivá nos ha dicho que su idea no era esa, pero por lo que nos contaban los agentes sociales, en principio lo que estaba sobre la mesa era que la subida, que va a ser de 6 décimas, se repartiera 4 décimas las iba a pagar la empresa y 2 el trabajador. Pero finalmente 5 van a correr a cuenta de la empresa y solo 1 va a correr a cuenta del trabajador. Esta es la noticia de esta noche. A partir de aquí yo pregunto a los 3 miembros de esta Ágora, Carmen Calvo, Pablo Iglesias, José Manuel García Margallo, ¿qué hacemos con las pensiones? Calvo. Yo creo que hoy estamos delante de una noticia muy tranquilizadora. Después de mucho tiempo en el que hemos estado batallando y se encontró un acuerdo para dar tranquilidad y seguridad al futuro del sistema de pensiones públicas de nuestro país, yo creo que hoy se ha salvado esas 2 décadas que van a ser más complicadas, los años 30 y los 40, porque venimos de la generación que nació entre los mitad de los 50, mitad de los 70, y hoy lo que lanzamos es un mensaje de mucha tranquilidad para las futuras pensiones de la gente, con un coste económico, que hemos estado escuchando yo al menos al ministro, con un coste muy pequeño desde el punto de vista real, con una proporción también razonable en relación a la parte en la que van a cargar los trabajadores y las trabajadoras y la patronal, y como él decía, que yo le estaba escuchando con mucho interés, no cree él que este elemento perturbe para nada el camino del diálogo y del acuerdo social, que me parece muy importante. Le hemos dado hoy mucha tranquilidad a mucha gente y eso importa mucho. Después de venir de una reforma, de la reforma que hizo el gobierno del Partido Popular, que lo que venía a decir, lo cual era bastante inquietante, es que sobre todo para los más jóvenes, las pensiones se verían francamente recortadas, porque la hucha que quedó de casi 60.000 millones cuando abandonó el gobierno el presidente Zapatero, todo esto había desaparecido con los gastos impropios, como decía él. Esto lo hemos vivido en el gobierno y lo recuerdo perfectamente. Yo creo que es una gran noticia. Ojalá hubieran estado los empresarios, pero el ministro dice que parece ser que no es casus belli, lo cual está muy bien porque quedan muchas cosas que acordar a 3 bandas. Margallo, ¿cómo lo ve? Bueno, el tema de las pensiones es probablemente el tema más importante que tenemos encima de la mesa y el tema más complejo.
y o lo miramos en su conjunto, aquí todo el mundo puede hacer economías con la verdad. El problema de las pensiones, intelectualmente, lo voy a intentar plantear de la forma más sencilla posible. Mientras sigamos empeñados en que las pensiones se tienen que pagar fundamentalmente con las cotizaciones, el tema no tiene solución. ¿Por qué? Porque el número de cotizantes va a descender a lo largo de los años, porque tenemos una tasa de fertilidad que es de 1,2 hijos por mujer, que es la más baja de Europa. Eso quiere decir que para que el sistema se mantuviese en equilibrio tendría que haber 2,1 hijos por mujer. Hay 1,2, luego cada vez menos gente en edad de trabajar. Si hay menos gente en edad de trabajar, hay menos gente activa o con empleo, buscando empleo, ocupada y cotizante. Mientras que el número de pensionistas va a aumentar, por lo menos en estos años, y desde luego va a aumentar la esperanza de vida siempre. Vamos a pasar 88 años. Mira, Aymar, en 1900, cuando se puso en marcha esto en el Reino Unido, que era el país más rico de Europa, un pensionista vivía 1 año de su pensión. Ahora vive 25 años de su pensión. Entonces, insisto, el problema es romper con el hábito mental de que con las cotizaciones hay que pagar las pensiones. A nadie se le ocurriría en su sano juicio decir que hay que cerrar las universidades porque las tasas académicas no cubren los gastos académicos. Por tanto, las pensiones es un gasto más y usted toma la decisión política de qué es lo que va a dedicar a pensiones y toma la decisión política de con qué recursos los va a pagar, los que sean menos lesivos para la creación de empleo y el crecimiento. Y eso se ha solucionado en otros países con el impuesto sobre el valor añadido. Hay una segunda trampa que está siempre subyacente. Es decir, bueno, es que la seguridad social tiene un déficit, lo hemos oído, claro que se gastó la hucha de reservas, nos dejaron un desempleo masivo en 2011 y para eso estaba la hucha, para suplir la falta de ingresos que no ponía la gente que no trabaja. Naturalmente que sí, pero eso no quiere decir absolutamente nada, porque seguimos en la óptica de que los cotizantes, bien con lo que están pagando, bien con la hucha que han hecho, tienen que pagar las pensiones, que es la lógica perversa. Y en segundo lugar, por primera vez he visto a un ministro de este gobierno que reconoce que es que se ha vaciado las cantidades que estaban destinadas a pensiones, metiéndole gastos impropios, es decir, aquí se han pagado pensiones no contributivas con cargo al dinero que habían puesto los pensionistas para garantizar su pensión, se está comprando deuda pública cuando había activos infinitamente más razonables, se están haciendo hospitales. Oiga, mire usted, es que usted me dice entonces, es que se ha vaciado la hucha, claro que se ha vaciado la hucha, y me dice además, es que corre riesgo de, si no subo las cotizaciones, de hacer quiebra en un momento determinado. Oiga, hará quiebra si usted no le inyecta los fondos presupuestarios que tiene, porque es que aquí hay dos fuentes, las cotizaciones y las ayudas que vienen del presupuesto y que se pagan con todos estos impuestos. Y el gobierno te dice, ya no le cierro el grifo de las ayudas presupuestarias. Dice, ¿ve usted cómo no hay agua en la piscina? Dice, claro, ¿cómo quiere usted que haya agua en la piscina? Entonces, ese es todo el problema. Y luego, en el brillante discurso que ha hecho Carmen Calvo, que ha sido portavoz y por tanto sabe cómo explicar lo inexplicable, es decir, aquí lo que estamos es ante un auténtico recorte de las pensiones en toda regla. Y eso lo han hecho todos los gobiernos. Y siempre que se ha ampliado la edad de jubilación, han pedido poder adquisitivo los jubilados. Un ejemplo, si usted me dice, vamos a poner a los cafés de la Gran Vía a la media que tenían en los 2 últimos años, que era el principio. Y ahora dice, no, luego a 15, luego a 25. Oiga, es que si me hace usted la media de 25 sin actualizar, claro que tengo que cobrar el café más barato. ¿Sabe usted lo que pierde un jubilado con la ampliación de la edad de jubilación? Aproximadamente un 8,6%. Y mucho más las mujeres y los jóvenes. Las mujeres porque tienen lagunas de cotización y los jóvenes porque tienen volatilidad en empleo. Ese es el resultado de esta reforma. Venga, una primera intervención de Pablo Iglesias y a partir de aquí abrimos el debate a 3. ¿Quién iba a decir que Yolanda Díaz llegara a más acuerdos con los empresarios que José Luis Escrivá? En cualquier caso, yo creo que la decisión que ha tomado el gobierno de coalición es positiva. Entra fuerte. Momento de publicidad. Hay 2 maneras de afrontar tanto la sostenibilidad del sistema de pensiones como el sistema fiscal.
y es hacerlo por la vía de los ingresos o por la vía del gasto. Algunos defienden que lo que hay que hacer siempre es recortar y por lo tanto establecer techos de gasto, otros pensamos que lo más sensato es establecer suelos de ingresos. A partir de ahí, la decisión que se ha tomado implica garantizar las pensiones de la generación del baby boom, que no es poca cosa, y digamos con una correlación de esfuerzo de 5:1, que yo creo que es razonable para financiar por la vía de las cotizaciones sociales. Ojo, la clave para que haya buenas cotizaciones sociales es que haya buenas condiciones de trabajo. Si hay buenas condiciones de trabajo, es mucho más fácil cotizar. A partir de aquí, esto cumple con un criterio, lo hablaba con Nacho Álvarez antes de venir aquí, que para Unidas Podemos era innegociable, y era que no se recortase ninguna pensión, ni presente ni futura, que es algo que los colectivos de pensionistas habían puesto. Nacho Álvarez, porque no todo el mundo lo ubica, es el hombre económico de Podemos. Eso es, y la persona encargada de negociar además esta cuestión. A partir de aquí, yo creo que habría que hacer más cosas. Habría que subir las pensiones mínimas y no contributivas y habría que destopar de una vez las cotizaciones máximas para aquellos que tienen una situación de mayor privilegio se esfuercen un poco más en una dirección redistributiva. Pero yo creo que la decisión de hoy es positiva. Subirlo hasta 60.000 euros. Bueno, vamos avanzando. Si me permites, además, porque se ha generado un mito de que yo me llevo muy mal con Escrivá. Yo a Escrivá le tengo mucho cariño. La primera vez que nos vimos, él me dijo, mira, yo fui un estudiante de extrema izquierda y me enseñó una papeleta electoral de principios de los 80 en la Facultad de Economía, en la que la candidatura de los estudiantes radicales estaba encabezada por Juan Carlos Monedero, que aunque no lo parezca tiene la misma edad que Escrivá, y Escrivá. Allí los dos como buenos bolcheviques. Pues yo le tengo mucho aprecio. Luego ya fue menos bolchevique, porque estaba al servicio de estudios del Banco de Bilbao Vizcaya. Aprovechamos que tenemos a Carmen en Granada. Que no me veis la cara. Ay, perdona, Carmen, vamos a respetar. Que no me veis la cara, que no me veis la cara. De felicidad al escucharnos. Claro. Pero, vamos a ver, ministro, después de que tu partido se haya negado a mantener la revalorización de las pensiones al IPC, hay una parte de lo que has dicho que yo entiendo poco. Los gastos impropios fundamentales que se cargan a la hucha que se quedó, los carga tu partido, tú mismo lo acabas de decir, ¿no? Eso viene desde los tiempos de la dictadura, Carmen. Mira la estructura económica de España. Sí, lo sabemos. Sí, mira, hay una cosa que conviene que yo te diga hoy. Cada país encuentra su modelo. El modelo de las pensiones públicas de este país y fundamentalmente del primer pacto de Toledo es interesantísimo. No me sirve que otros países lo hagan de otra manera, de verdad que no me sirve. Me sirve un modelo en el que ahora decidimos con esta postura que adopta el gobierno que vamos a seguir protegiendo una coyuntura que se nos va a venir en los años 30 y en los años 40 por la explosión demográfica de aquellas 2 décadas, básicamente 2 décadas. No me sirve. El modelo español puede ir cuando quiera si lo necesita en algún momento a impuestos particulares para sostener, pero creo que es muy importante que nuestro modelo de pensiones públicas que funciona y que yo recuerdo muy bien la campaña fundamental que hacía tu partido para que la gente se hiciera pensiones privadas, para que no estuviéramos sosteniendo este modelo, que creo que es un modelo que redistribuye riqueza, que reparte y que da mucha tranquilidad al final de la vida laboral, que tampoco son argumentos que antes por la escasa longevidad de las vidas, por los modelos de vida, se estuviera percibiendo la pensión 1 año, 2 o 3 y que ahora puedan ser 10, 20, que son magníficas noticias, que lo que tenemos que hacer evidentemente es adecuar nuestro modelo. Me parece que no. ¿Y por qué lo quiero concluir aquí? Que yo puedo entender algunas de las razones que daba. Lo que no es entendible es que el Partido Popular, ministro, no esté en esto. No esté en esto. No esté pensando en esto, aportando la parte en la que discrepe para negociar, para que también pueda estar. Lo que no es entendible en la última deriva, que hemos visto votaciones en contra, levantarse de los acuerdos en los que iba avanzando la Comisión para el Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados,
es que tu partido esté en la negativa de todo esto, porque esto sí que es, en sermo vulgari, las cosas de comer. Porque esto es la tranquilidad de la inmensa mayoría de los compatriotas que somos trabajadores, trabajadoras, que vamos a tener una pensión. Eso es lo que a mí no me entra en la cabeza de ninguna de las maneras, y es verdad que todos podemos tener matices, y en relación a destopar, pues yo comparto la idea que también decía el ministro, que acaba de decir ahora mismo el vicepresidente, pues habría que tener ahí también un equilibrio, no es ya razonable al final de la vida que se mantengan esas asimetrías, que son por muchas razones, de clase social, de formación, de suerte en el mercado laboral, de tantas cosas. Y importantísimo, o nos ponemos las pilas con los modelos de contratación y en serio, ¿qué significa la maternidad en todo el mundo laboral para que las pensiones de las mujeres no sean de promedio más de 400 euros peores que las de los varones, o es que no estamos haciendo nada? Es que el problema capital, cuando derivamos debates a otros sitios, a veces que son menores, no nos estamos dando cuenta que más de la mitad de la población de este país, que somos las mujeres, llegamos a las pensiones por no haber cotizado, porque cogemos los contratos de media jornada, porque hacemos parones en nuestros itinerarios laborales para cuidar normalmente a otras personas, digámoslo así, fundamentalmente la prole, pues con toda esa serie de circunstancias, de hábitos viejos, siendo nosotras trabajadoras, ciudadanas, pagadoras de nuestros impuestos, es decir, democracia pura y dura, aquí lo que no se entiende es que no haya un foco mayor y mucho más importante de qué pasa con las pensiones de las mujeres. Primero, son las no contributivas. Yo recuerdo todas aquellas decisiones para poder reconocerle lo mucho que habían trabajado a lo largo de su vida sin sueldos, y ahora resulta que tenemos un gravísimo problema de promedio en torno a los 400 euros de peor pensión. Ese es el tema. Margallo. Vamos a ver. Aquí es que lo que no se puede... Tú sabes aquello de Iñaki, que le dice, me cogí mi mujer en cama, y dice, con otra, y dice, ¿y tú qué hiciste? Y dice, negar. Bueno, aquí vamos a ver si hay algunas afirmaciones concretas. La ampliación de los años que se toman para la base de cotización supone una reducción de la pensión. No es lo mismo tomar los últimos años que toda la vida laboral. 1985, ya que Carmen ha entrado en la historia, hubo la primera gran reforma de pensiones. ¿Qué se hizo? Pasar la de jubilación a 65 años, pasar el periodo mínimo de cotización de 10 a 15 años y, lo más importante, computar como base para computar la pensión, antes eran 2 años, 8. Eso provocó la primera huelga general en este país y el abandono de su escaño de Nicolás Redondo, el secretario general de UGT, que era el que había hecho presidente de su partido, secretario general de su partido, presidente del gobierno, a Felipe González. Insisto, lo que se hace ahora es ampliar la base de cotización de 25 a 35 años. Pero el ministro no ha dicho vayan a hacer eso, ¿eh? No. Bueno, lo veremos. Eso ha estado en varios documentos. ¿Es así o no, Pablo? Cosa que el ministro ha negado insistentemente. Pero si he visto yo el documento y Pablo también. Por eso les pregunto a los que estaban dentro de ese consejo. Por eso que es que aquí venimos a negar lo evidente. ¿Había documentos o no había documentos? El ministro lo ha dicho. Sí. Con absoluta claridad que no está en eso. Pero, ¿que ese documento ha existido, sí o no ha existido, Bueno, Pablo? pero es que he dicho literalmente algo que tú y que los tres que aquí estamos lo sabemos perfectamente, ¿no? En los adláteres que funcionan desde el punto de vista del asesoramiento puede haber documentos miles en las posiciones más variadas y en algunos casos las alejadísimas de las que un gobierno pueda tomar. Eso es una realidad que todos vivimos. Y lo importante... Hubo un documento que se mandó desde el Ministerio 2 veces a la línea de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. ¿Sí o no? Con el formato exacto del componente 30. Sí, pero insisto, es que estamos delante de la gran reforma del sistema de pensiones de este país. Puede haber de todo. A mí lo que me importa finalmente es lo que le acabo de escuchar al ministro, que dentro, evidentemente, de otros ministerios y de la acción coordinada de todo un gobierno en un temazo como este, ha dicho que no. Para que la gente entienda cómo funciona la política. Hubo una ficha, la ficha número 30, que contenía esos elementos de pasar a los 35 años en la base de cotización. Y eso era una propuesta,
Era una propuesta para enviar a Bruselas. ¿Qué es lo que ocurrió para que todo el mundo lo entienda? Que felizmente se montó la de Dios es Cristo, se montó la de Dios es Cristo dentro del gobierno, los sindicatos dijeron esto es inaceptable y los colectivos de pensionistas dijeron esto es inaceptable. Y gracias a que se montó la de Dios es Cristo y que había un gobierno de coalición, al final se han hecho las cosas de otra manera. Y creo que esto es evidente y hay que decirlo así, porque la política funciona así. A veces alguien enseña la patita y si nadie protesta y nadie dice nada, pues se hace lo que inicialmente se ha enseñado, pero si la gente protesta, pues las cosas cambian, igual que aquella huelga general del 14 de diciembre, pues sirvió para cambiar algunas cosas en este país. Es decir, que la gente proteste, que los pensionistas se escandalicen, que los sindicatos digan por aquí no vamos a pasar, pues ha servido para que tengamos dentro del gobierno un acuerdo de pensiones mucho más sensato y razonable que el que anunciaba la ficha número 30 que se distribuyó y que los periodistas conocéis perfectamente. Y se distribuyó porque era como salían los números. Y ahora no salen los números y estamos haciendo una reforma, y si no lo veremos en el tiempo, a plazos. Esa es la historia de lo que está pasando aquí. Cuando vean que no cuadran los números, entonces volverán a sacar cuál es lo que querían, lo que estaba en la idea inicial, porque eso era lo que cerraba el paquete en términos de equilibrio. Insisto, mientras sigáis empeñados en que solo con las cotizaciones hay que pagar las pensiones, aquí no hay nada que hacer. Hay que romper ese nudo gordiano, porque, insisto, cada vez va a haber menos cotizantes, pero, y cada vez va a ser más difícil. Pero si esos datos, vamos a ver, claro, yo comprendo que los expliquemos aquí, porque para eso estamos. Pero el ministro, que lo ha detallado bastante bien y además ha dicho algo que tiene mucho interés, y que la política también es así, cada vez tiene que ser en ese sentido, en esa parte, por lo menos mucho más técnica o por lo menos mucho más fundada en datos que se puedan objetivar. Lo ha dicho literalmente. Esto se hace para no encontrarnos en 2 décadas donde va a haber mucha gente percibiendo la pensión y mucho menos en el eje en el que quien trabaja sostiene la pensión del que ha cotizado. Y ya no está. Sí, José Manuel, si es que para eso se hace esta reforma, justo porque eso se tiene previsto. Justo porque eso es lo que preocupa y lo que nos ha estado preocupando y lo que le preocupa a muchísimos españoles en sus edades. Si es que por eso se está haciendo. La única receta es crecer, crear más empleo y que el empleo sea más productivo. Esa es la única receta para garantizar el tema largo. Eso es de perogrullo y sirve para las pensiones y sirve para todo, dicho sea de paso, y sirve para todo. Eso va de suyo, que la mejor manera de sostener las pensiones es tener más productividad, más empleo, salarios más dignos, más cotizaciones, sueldos mucho mejores donde cotiza con mucha más comodidad. Claro. Y claro, pues eso lo sabemos. Absolutamente lo sabemos. Y por otro lado sabemos que tenemos ahora mismo en el país con unos datos de crecimiento del empleo extraordinarios, interesantísimo por otra parte, y que deviene de haber utilizado las primera vez en una crisis en nuestro país las fórmulas que se han utilizado en esta ocasión, pero ahora de lo que se trata es de resolver esa coyuntura que sabemos que vamos a tener en esas 2 décadas. Pero ¿cómo se explica respecto al empleo que estemos creciendo tanto en el empleo, que estemos en niveles prepandemia y que en cambio el PIB se recupere mucho más despacio, tanto que parece que estamos perdiendo la senda de recuperación del resto de Europa? No, es verdad. Aymar, porque nuestra economía, entre otras muchas cosas, además de que estamos en la situación en la que estamos, de suministros y de problemas todavía de comunicación y de flujos, nuestro país no se puede acabar de recuperar siendo el segundo lugar de destino turístico del mundo. Si a eso es a lo que vamos a seguir estando, pues a nosotros somos a quienes más le ha afectado en su negocio principal, 13% del PIB, que es el turismo español. Ahí tenemos todavía un tiempo y la pandemia pues va como va. Es que en Europa está repuntando grandemente, en nuestro país un poco menos, ¿no? Es que somos el país en ese sentido más afectado. Brevemente, Iglesias y Margallo, pero brevemente, por favor, que nos tenemos que ir a toda velocidad. 3 consideraciones. Una, es verdad que el modelo productivo determina no solamente las pensiones, sino el nivel de vida de un país, y es verdad que si España depende excesivamente del turismo y de industrias de bajo valor añadido, como en su momento fue la construcción, pues va a ser muy difícil que tengamos buenas pensiones y un sistema de protección de un estado del bienestar mejor que el que tenemos. Pero hay otro factor que es muy evidente y que es la redistribución. Es decir, un gobierno no puede establecer como prioridad bonificar los planes de pensiones privados, tiene que establecer como prioridad subir las pensiones no contributivas y las pensiones mínimas.
Y un gobierno responsable lo que tiene que hacer de una vez es decir, vamos a destopar sobre todo a los que pagan más, para que no se produzca una situación de injusticia. Es decir, con lo que hay ahora podríamos tener un sistema mucho más injusto. Y la cuestión demográfica, si me permites 5 segundos, que decía Margallo, hay muchas posibilidades de que haya más gente trabajando en este país. Una es que las familias tengan más ayudas para poder tener hijos, que no es nada fácil. Y otra es que vengan a trabajar con nosotros gentes que han nacido en otros países y que han sido determinantes para el desarrollo de nuestra economía en los últimos 20 años. Venga, Margallo. 30 segundos, 10 segundos para cada una de las matizaciones. La primera, en afiliación efectiva, es decir, sustrayendo de las afiliaciones la gente que está en ERTE, estamos 1.2% más bajos que estábamos antes de la pandemia. 2, el empleo está creciendo más que la riqueza por primera vez en nuestra historia gracias a que hubo una reforma laboral en 2012 que hicimos nosotros. Y 3, estamos creciendo, pero estamos creciendo mucho menos de lo que el gobierno había previsto, y por cierto nadie ha cambiado los cuadros económicos, incluidos estos cuadros que estamos hablando de pensiones. Estamos creciendo quedándonos detrás respecto a los países europeos porque estamos perdiendo convergencia y no estamos creciendo para resolver los problemas estructurales que tiene este país, que es que trabaje más gente, más empleo y que sean más productivos, y eso permite tener unos salarios más altos y garantizar el estado de bienestar, y no hay otra fórmula. Saben que si quieren ver, además de escuchar el entusiasmo con el que intervienen los 3 miembros de esta Agora, lo pueden hacer en cadenaser.com y en hora25.es. Seguimos. Esta semana van a prometer o jurar sus cargos ante el rey los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, incluido el muy polémico Enrique Arnaldo, propuesto por el PP y confirmado para los próximos 9 años para el Constitucional, con los votos del propio PP, pero también con los de PSOE y Unidas Podemos, dejando a un lado los díscolos que rompieron la disciplina de voto, que por cierto hemos salido en las últimas horas que Cayetana Álvarez de Toledo también estaba entre ellos, que no votó a favor de los candidatos propuestos por la dirección de su partido. A partir de aquí, ¿qué precio paga la institución? ¿Qué precio en términos de crédito, de prestigio, está pagando el Tribunal Constitucional por este episodio en concreto, pero ya trascendiendo el propio episodio? ¿Qué deterioro está padeciendo el Tribunal Constitucional? Carmen Calvo. Me duele mucho decirlo como ciudadana, sobre todo al margen de la deriva que tengo como especialista en derecho constitucional, muy alto. Muy alto. Y el Tribunal Constitucional es una pieza maestra de todo el sistema político y de todo el sistema legal de nuestro país, por cuanto el amparo sobre nuestros derechos fundamentales es el recurso que impulsamos ante este tribunal, y porque tiene grandes decisiones sobre todo el sistema político, todos los conflictos de competencias que han articulado el modelo territorial de Estado, los ha hecho el Tribunal Constitucional. Sin ir más lejos, la posición que ha adoptado, por ejemplo, con los 2 estados de alarma. A partir de ahora nadie va a poder decretar alarma en nuestro país si el Tribunal Constitucional no ha entendido que de lo que se trataba era de proteger vida en un duelo continuo donde hay demasiada argumentación no estrictamente jurídica, muy complicado. Y esta última situación que hemos vivido no deja al tribunal en el lugar donde tendría que estar. Evidentemente con magistrados y magistradas con su propia percepción social y política de la realidad de España, pues eso va de suyo. Los jueces y las juezas tienen ideas políticas, no puede ser de otra manera, ni nadie pretende lo contrario. Pero su misión es no estar nunca contaminados por sus ideas en la toma de sus decisiones. Y yo creo que este asunto, lamentablemente, nos deja con un Tribunal Constitucional que va a seguir estando bloqueado, por cierto, porque mientras que el Partido Popular haga el distingo de que una parte de la Constitución la cumplo, la otra no, las leyes, si no me las cambian, no me interesan, sigue bloqueado y sigue con una mayoría conservadora, porque no va a poder desbloquear la parte de los miembros que le corresponden, porque tiene que intervenir el Consejo General del Poder Judicial, que ya no puede tomar esas decisiones porque está en funciones, con lo cual tenemos el Tribunal Constitucional también bloqueado en el fondo, es decir, las 2 piezas maestras están mucho más, con una situación en la que el Partido Popular considera que tiene una especie de derecho de secuestrar esta situación
que le hace daño a todo el modelo político de nuestro país. Y además da por hecho, señora Calvo, que no va a haber renovación del Consejo General del Poder Judicial, porque parecía que, esto podía ser como los preliminares de esa renovación del CGPJ, pero es no. Un tema que conozco. Creo que el Partido Popular no puede actuar como si tuviera un derecho de veto, que no lo tiene, nadie se lo da ni existe, que renovar las instituciones no puede ser combate político, que eso va de suyo, que hay que hacerlo. Y yo creo que además, como hay una parte que depende del Consejo General del Poder Judicial, la mayoría que hay ahora mismo no se va a poder tampoco modificar. Y además hay otra cosa. Yo ya diré de entrada que estoy en desacuerdo en que los jueces se nombren ellos a sí mismos, los jueces y las juezas, ellos a sí mismos, absolutamente al margen de lo que dice la Constitución española y el resto de los sistemas democráticos homologables. Yo es que estoy en desacuerdo con eso. Pero diciendo que estoy en desacuerdo con eso, es evidente que la situación que tenemos ahora mismo ni siquiera refleja las últimas urnas. Las últimas urnas, que tienen ya 2 años. Es decir, nos estamos saltando, además de otras muchas cosas, el respeto debido a las mayorías, a las proporciones que salieron limpiamente de la soberanía. Vamos a escuchar del pueblo a Iglesias español. y Margallo. Iglesias. La degradación del Tribunal Constitucional es evidente, pero esto ha supuesto algo gravísimo, terrible, para la gente de izquierdas. Nuestro electorado no entiende que hayamos votado esto, buena parte de nuestra gente no lo entiende. El otro día en el Consejo Editorial de Contexto me quedé prácticamente solo con Joaquín Urías, un exletrado del Tribunal Constitucional, porque la gente no entiende cómo pueden nuestros diputados haber votado a un candidato abiertamente corrupto. ¿Usted habría votado a favor de Arnaldo con su voto? Por supuesto, y voy a explicar por qué. Me habría comido ese sapo, para que todo el mundo lo entienda. El Tribunal Constitucional supone en estos momentos una barrera de bloqueo frente al Poder Legislativo. Vox ha presentado 28 recursos de inconstitucionalidad, de los cuales buena parte de ellos han sido admitidos a trámite. Un Tribunal Constitucional controlado por la derecha, por muy desprestigiado que esté, se puede cargar la ley de eutanasia, se puede cargar la ley de infancia, puede en la práctica acabar con la capacidad legislativa del Congreso de los Diputados para orientar la política de nuestro país en base a lo que votó la gente. Por eso, a mi entender, aunque no lo entiende casi nadie de izquierdas, es preferible avanzar en un cambio en la correlación del Tribunal Constitucional para evitar que el Constitucional impida que las políticas públicas progresistas que se han aprobado en el Consejo de los Diputados, atendiendo a las mayorías parlamentarias que dependen de lo que ha votado la gente, se vean limitadas por un Tribunal Constitucional en manos de la derecha. Por lo tanto, creo que el principio de la soberanía popular, trabajar para que el Tribunal Constitucional no pueda ser un instrumento de la derecha para que el gobierno no pueda gobernar y para que el Parlamento no pueda legislar, había que dar este paso. El prestigio del Tribunal Constitucional, ninguno, si no hay más que ver los candidatos. Yo lo que puedo decir es que Unidas Podemos ha propuesto al mejor penalista de España, a Ramón Sáez, primero de su promoción, jurista y juez desde los años 80, número 1 en la especialización penal para acceder al Tribunal Supremo. Nada que ver con Espejel y nada que ver con Enrique López y nada que ver con los que propone el Partido Popular. Pero con nuestra fuerza parlamentaria podíamos proponer uno. Y en este caso yo creo que de lo que se trataba era de sembrar una correlación de fuerzas diferente. Porque para que toda la gente que nos escuche, sobre todo los muy de izquierdas que les parece terrible haber votado un sinvergüenza y a un corrupto, si el Tribunal Constitucional sigue en manos de la derecha, ya puede el gobierno progresista tomar las medidas que quiera. Ya puede aprobarse la ley de eutanasia, ya puede aprobarse la ley de infancia, la ley de solo sí es sí. Ya se pueden hacer una serie de cosas que el Tribunal Constitucional tendrá en sus manos, como ha hecho con muchas leyes autonómicas, poner ese límite aceptable a la democracia, porque estamos en un contexto muy diferente al de los años 80, cuando había un consenso de que aquí van juristas de reconocido prestigio, tengan las ideas que tienen. En este momento tenemos una derecha que utiliza abiertamente las instituciones del Estado para desgastar al gobierno. Y en ese contexto yo creo que había que jugar esa partida con inteligencia estratégica. Por alusiones, la derecha de la mesa. Vamos a ver, primero, Cayetana no ha votado ni a los candidatos propuestos por su partido ni a los candidatos propuestos por los otros partidos, porque lo que no está de acuerdo es con el sistema. Segundo, a Pablo Iglesias parece no gustarle el candidato Arnaldo. Le veo perspicaz, sí, ministro. No, yo cuando estoy despierto, estoy muy despierto.
Aunque sean las 11 de la noche. El candidato Arnaldo lo que ha hecho es colaborar con FAES y ha hecho algunos artículos sobre el aborto, la eutanasia y la memoria democrática. El candidato Sáez, que tanto le gusta a Pablo Iglesias, no es un problema de ser número 1 o número 2 en tu promoción. Es que las declaraciones que yo le he oído es, por ejemplo, que el asalto al Parlamento de Cataluña era un acto en defensa de la Constitución. Número 1 de su promoción, el primero de la clase. Bueno, yo también soy el número 1 y soy del centro, no soy de izquierdas. No es incompatible. Claro, pero los mejores, independientemente de que sean de centro o de derechas como tú, o que puedan ser de izquierdas como el señor Sáez, son los mejores y son los que tienen que estar. Vamos a ver, si lo que estamos hablando es de la politización o no del Tribunal Constitucional y declarar que el asalto al Parlamento es un acto en defensa de la Constitución, o decir que mientras los espacios públicos estén controlados por medios privados como este, hay que ser permisivo con los excesos en la libertad de expresión, me parece que es pasarse un pelín. Digo que el sistema es perverso, porque si de lo que se trata es de despolitizar las instituciones, y aquí voy tanto al Tribunal Constitucional como al Consejo del Poder Judicial, lo que hay que hacer es que esto vaya por concurso de méritos, porque en el Consejo del Poder Judicial, si se lo damos a las asociaciones de jueces, las asociaciones de jueces están absolutamente politizadas y dependientes de los partidos. La prueba es que Pablo Iglesias, en todas sus expresiones, ha clarificado a los candidatos, en este caso el Tribunal Constitucional, pero lo mismo el Consejo del Poder Judicial de cualquier sentencia, como jueces conservadores, jueces progresistas. Los jueces lo que tienen que ser son jueces. Y entonces vamos a ver si nos entendemos en este tema. Pero que el Tribunal Constitucional es obvio lo que ha dicho Carmen, que es una pieza clave del sistema. Por cierto, que está copiado del Tribunal de Garantías Constitucionales de la República, de la Constitución del 31. Efectivamente, lo copia Alemania de la Constitución Republicana Española, o sea que, y nosotros nos lo recopiamos de la Ley Fundamental de Y el Tribunal Constitucional ha tenido no solo los estados de alarma, que ha declarado que era inconstitucional la actuación del gobierno, es que es quien ha conformado toda la organización territorial que era embrionaria en la Constitución, porque en la Constitución lo que aprobamos es un procedimiento hacia la autonomía, pero ha tenido que ir armándolo. Y ha tenido un papel muy relevante en los 2 referéndum ilegales convocados en Cataluña, el del 14 y el 17. Entonces, ¿qué tiene que se siembren dudas sobre este Tribunal Constitucional es grave? No, lo siguiente. Lo grave no Vamos es que a se ver, yo lo que no puedo entender, y este es el lugar idóneo para hacer este tipo de reflexiones, de cuitas, yo lo que no puedo entender es que estemos todo el tiempo en una democracia hablando de despolitizar. Oye, yo recuerdo cuando Franco estaba vivo. Sí. Yo recuerdo cuando Franco estaba vivo y aquí lo que queríamos era tener opinión política, tener ideas políticas, poder expresarla, defenderla, conformar la realidad, influir sobre ella a partir de tus ideas. Y como decíamos el otro día, al hilo de otro debate, respetar las de otro y saber que aquí nadie impone ninguna dictadura de nadie, que en cualquier caso gobierna la mayoría que se conforma en la Cámara. Estoy cansada de oír este tipo de cosas. Claro, es imposible no tener ideas políticas, imposible, y además no es deseable que las tengamos. Pero primero las tenemos que tener siempre con unos ciertos límites de saber cuál es tu fuerza, la fuerza que tienes, que te la dan las urnas, yo lo he dicho, lo que está pasando con algunas instituciones, en el caso del Consejo, jurisdiccionales, porque el Tribunal Constitucional no es justicia en términos estrictos, es una jurisdicción especial, como es lógico, porque está para otras cosas. Lo que yo no puedo entender, repito, es que estemos hablando de cosas absolutamente improcedentes. Claro que tenemos ideas políticas y que tienen ideas políticas. Si el Tribunal Constitucional se pronuncia sobre lo más político, veremos a ver qué va a pasar con el aborto, con esta conformación. Solo nos faltaría a las mujeres de este país semejante cosa a estas alturas en el corazón de Europa. El asunto no es ese, ni ser el mejor jurista, ni el peor, ni nada que se le parezca. El asunto es seguir los procedimientos que tienen establecidos los jueces y las juezas de este país para llegar a las conclusiones que se llaman sentencia, auto, laudo, lo que sea. Y hacerlo bien, con argumentaciones jurídicas que estén contrastadas y probadas y que se vaya conformando jurisprudencia. Pero lo que estamos viendo, repito, es un debate que no tiene que ver con la calidad de la justicia ni con la independencia. Por cierto, hay más independencia en que a un juez no lo puedan mover
para según qué casos y que no le entreguen los casos que pueda beneficiar o perjudicar, inamovibles, jueces inamovibles, predeterminados por la ley, por sorteo, lo que te toquen, que esta parte de la politización de la que estamos hablando y de la que el señor Casado habla todos los días en Europa. Pablo Iglesias. Para que todo el mundo lo entienda, porque a veces la gente piensa que el Tribunal Constitucional es como cualquier otro tribunal. Pues no, el Tribunal Constitucional es un tribunal político. Y está bien que sea un tribunal político porque es el máximo intérprete de un documento político que es la Constitución española. Esto es así y está bien que sea así. Pero no puede formar parte de ese tribunal cualquiera, por eso sería importante procurar que estuvieran los mejores, los primeros de su promoción, los juristas más reconocidos, la gente más preparada, que evidentemente van a poder tener criterios distintos para interpretar políticamente la Constitución. Y los habrá progresistas, y los habrá conservadores, y los habrá de centro. El problema es que ahora ya no estamos en los años 80, donde mal que bien, por parte de los dos grandes partidos que podían nombrar directa o indirectamente a los miembros del Tribunal Constitucional, había cierto consenso respecto a los elementos esenciales de la Constitución. Ahora el Tribunal Constitucional es, para bien o para mal, un terreno de combate político. Y la derecha está utilizando todas las instituciones del Estado que controla para tratar de impedir la acción del gobierno. La misma lógica que opera en el Tribunal Constitucional es lo que ha operado en el Consejo General del Poder Judicial. El señor Lesmes fue director general de varios gobiernos del Partido Popular, un alto cargo del PP, y se ha trabajado para evitar la renovación junto con el Partido Popular, es porque la derecha tiene una posición táctica privilegiada que le permite hacer oposición no desde el Parlamento, le permite hacer oposición desde medios de comunicación, desde el Consejo General del Poder Judicial y también desde el Tribunal Constitucional. Por eso había que taparse la nariz para hacer un movimiento táctico que en el mes de mayo permita al gobierno conseguir que el Tribunal Constitucional no bloquee lo que decida el Poder Legislativo, la ley del aborto, la ley de solo sí es sí, la ley de eutanasia, la ley de infancia, etcétera, 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 para que todo el mundo lo entienda. Estamos en una situación en el que existe una fuerza política de ultraderecha que reivindica abiertamente el franquismo, que no solamente presenta recursos de inconstitucionalidad aberrantes que son admitidos a trámites, sino que puede formar parte del próximo Consejo de Ministros si le suman los votos con el Partido Popular. En ese contexto, la derecha judicial está utilizando todas sus herramientas de poder para, de la manera más indigna, cuestionar el principio de cualquier democracia, y es que las decisiones en formas de leyes las toman las mayorías parlamentarias. Gallo. Yo simpatizo con Pablo en la idea del mérito, que sean los mejores, y me separo un poco de Carmen, porque creo que sepan algo de derecho es bueno para ir al Tribunal Constitucional. ¿Quién ha dicho lo contrario? Segundo, si no, pero he dicho que el problema... Juristas de reconocido prestigio. No, pero tú has dicho que, hombre, que no es importante que sean el número uno de su profesión. Bueno, tiene cierta importancia. No. A ver, lo que quiero decir es que en un tribunal no se entra por oposiciones. No. Pues eso es lo que quería que quedara absolutamente claro. A mí lo que me preocupa es la separación de poderes, que es el fundamento de las libertades. Y la realidad es que el legislativo controla siempre, el ejecutivo, Moncloa, para entendernos, controla siempre al legislativo, sobre todo cuando hay una mayoría absoluta. Si también controla el Consejo del Poder Judicial y, por tanto, el nombramiento de los magistrados que tienen que jugar a los políticos, a juzgar a los políticos, y si también controla el Tribunal Constitucional, cuya misión es determinar si una ley determinada se adecua o no a ese documento que llamamos la Constitución, pues lo que aquí estamos es una confusión de poderes. Y es verdad que a mí me gustaría que hubiese una mayor independencia en estos cargos que la Constitución dice que tienen que ser independientes para garantizar su imparcialidad, pero no es eso lo que hemos visto. Es que quiero recordar que la fiscal general del Estado era ministra de Justicia de este gobierno. La fiscal general del Estado no es Poder Judicial. No, pero forma parte del entramado que tiene que aplicar las es que leyes. El Ministerio Fiscal no es eso. Pues está muy bien que sea la ministra. Ya lo sé. Yo no estoy diciendo nada. Estoy diciendo que el Ministerio Fiscal no es Poder Judicial. Dice la ley que tiene que ser independiente. Dice la Constitución. Pero si es que los fiscales en todos los sistemas democráticos los elige el Ejecutivo, porque la política criminal, que es la política más importante que tiene que hacer el Ministerio Fiscal, la decide en una parte muy importante el gobierno de turno. El gobierno de turno es el que decide: a mí me interesa el narcotráfico, a mí me interesa el blanqueo de capitales, a mí me interesa como objetivo esto que ocurre en mi país. Pero si es que eso forma parte del propio modelo democrático. Me interesan los escándalos financieros de los partidos y de los gobiernos
gobiernos nacionales, a mí me tranquilizaría más que fuesen independientes e imparciales. Pero en fin, son dos modelos, dos maneras distintas de entender lo que es una democracia parlamentaria. Me ha parecido muy sugerente esta frase de Margallo, que vamos a volver a poner ahora sobre la mesa, de Moncloa controla siempre el poder legislativo. Esto se ha dicho en esta mesa. Reabrimos el debate ahora mismo. Y empezamos a cerrar este lunes 15 de noviembre, Marina. A la espera de las restricciones que el gobierno vasco va a anunciar mañana por el aumento de contagios, están de nuevo en riesgo alto como otras 5 comunidades, eso según el semáforo COVID actual, porque está previsto que la Comisión de Salud Pública lo cambie mañana. La intención es hacerlo más laxo para adaptarlo a la nueva situación epidemiológica. La SER ha tenido acceso a la propuesta. El riesgo alto va a ser a partir de 300 puntos de incidencia y la nueva normalidad, en vez de ser por debajo de 25, será por debajo de 50. En La Palma. La ceniza no hay quien esté, no. Se te mete por los ojos, se te mete por entre el olor y el picor, no hay quien esté. Pero esto es inconcebible. La ceniza, la mala calidad del aire han obligado a suspender otra vez las clases presenciales para 5.000 alumnos de la zona afectada. Martes de comisión en el Congreso para debatir las enmiendas parciales a los presupuestos y con foto en Moncloa del Gobierno con los sindicatos tras la subida en las cotizaciones anunciada hoy. El presidente Pedro Sánchez recibe a los líderes de UGT y comisiones obreras, una foto en la que van a estar también las vicepresidentas Calviño y Díaz y el ministro Escrivá, entre otros. Y ya es ley. La acaba de firmar Joe Biden entre aplausos en el jardín de la Casa Blanca. Ya es ley el plan de $1,2 billones para construir nuevas infraestructuras, mejorar la banda ancha y crear una red de estaciones de recarga de coches eléctricos, entre otras inversiones. Es una de las medidas estrellas de Biden y uno de sus mayores logros de lo que lleva en la presidencia, conseguir el apoyo de los dos partidos para este plan. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Pues buenas noches, incluso más ropa de abrigo las próximas horas, mañana primeras horas de la mañana también, porque va a hacer más frío. En prácticamente todo el interior ya vamos a bajar de los 5 grados, en puntos costeros mínimas por debajo de los 10 en gran parte del Mediterráneo, por ejemplo, es decir, ya sensación de frío, pero no persistente, porque como mañana de nuevo va a hacer sol en prácticamente todo el país durante toda la jornada, las temperaturas subirán rápidamente. Durante la tarde el sol ambiente agradable, con algunas excepciones. En el Cantábrico nubes, ¿sí?, alguna llovizna, ambiente más fresco. En la mitad este de Cataluña también algunos chubascos y en Baleares tormentas que a última hora de mañana de nuevo ganarán protagonismo. A ver, a mí me interesa Barcelona, que mañana me voy para allí, para los Ondas. Y Manu Carreño pues también. Ahí. Manu, buenas noches. Señor, a ver qué dice. ¿Qué ropa llevamos? ¿Qué maleta hacemos? Y si supieras lo que hay entre bambalinas, porque estamos pendientes de que la lluvia afecte a la ciudad de Barcelona. Sí. Habrá algunas actividades, algunos de los actos que se verán afectados. Por ejemplo, al mediodía va a llover, también hasta media tarde. Al final, durante la gala, en principio la lluvia ya habrá finalizado, pero bueno, no lo tenemos todo con nosotros, porque sí que algún chubasco todavía hacia las 8 o 9 de la noche podría caer en la misma ciudad de Barcelona. Pues yo no voy. No me digas esto, mano. No poca agua, será poca agua. Carbó, hasta mañana. Adiós. Y los que no van o pueden no ir al Mundial porque tendrán que jugárselo en la repesca son los italianos, Manu. Sí, señor. Hola a todos. Hola, Aimar. Acaba de quedar segunda de grupo. Fíjate que estaban empatados a puntos Italia y Suiza y haciendo lo mismo que los suizos, ¿sí?, seguían siendo primeros de grupo. Pero jugaban contra Irlanda del Norte a domicilio, no han podido pasar del empate sin goles. Irlanda del Norte 0, Italia 0. Y el que era segundo de grupo, Suiza, ha goleado 4-0 a Bulgaria. Así que Suiza, a la que eliminamos en la pasada Eurocopa en los penaltis, va primera de grupo directa a Qatar, e Italia va a la repesca, igual que Portugal. Fíjate, las dos últimas campeonas de Europa, Italia y Portugal, que ganó la Eurocopa anterior, las dos se van a jugar el Mundial de Qatar en la repesca. Nos decía Margallo que se aburrió ayer. Bueno, pero ganamos, que era lo importante, Margallo. Era lo importante, pero realmente tenemos que mejorar un pelín, ¿eh? Sí. Cierto, no se puede definir mejor. Ganamos, pero hay que mejorar. Pero estamos hasta en el Mundial. Manu. Chao, hasta luego. Hora 25. Aimar Bretos. Este fin de semana a la izquierda del PSOE daba el pistoletazo de salida a algo. Ahora veremos cómo entienden ese algo los analistas de esta hora. El caso es que el acto en Valencia de Yolanda Díaz, Mónica Oltra, Ada Colau, Mónica García y la política ceutí Fátima Hamed ha sido por lo menos una muestra clara de dos cosas. Una, el papel protagonista de las mujeres en los nuevos liderazgos políticos, y dos, la escenificación de una intención, la de unir de alguna manera ese espacio político a la izquierda del PSOE que prometió aglutinar Podemos y que ahora se enfrenta a una pregunta. ¿Hace falta una nueva marca, un nuevo proyecto, una nueva manera de presentarse ante la sociedad? 2 días después de ese acto, hoy Podemos daba la bienvenida al encuentro al que no fueron invitadas las dos caras más visibles del partido en la actualidad, que son las ministras Yone Belarra e Irene Montero, y Yolanda Díaz, que el sábado fue
fue recibida al grito de presidenta y en Valencia, rebajaba hoy un poco las expectativas de lo que ha representado esa cita. Es un acto entre mujeres políticas, a las que además aprovecho para decirles que he estado encantada y que hacía mucho tiempo que no sentía tanta ilusión y tanta esperanza, y que de alguna manera lo que hace es tender la mano con nuestro país. Por tanto, que en fin, que ha sido muy positivo. Haremos muchos más actos, seguro. Yo estoy todo el día yendo a actos. Bueno, ¿qué papel va a jugar Podemos en este proceso? ¿Cuál debe ser el papel de Podemos en ese frente amplio, nueva candidatura que trascienda a Podemos en la que trabaja Yolanda Díaz, señor Iglesias? Yo creo que el papel de los partidos va a ser fundamental. La clave no van a ser ni las caras ni los partidos, pero los partidos van a tener un papel determinante, todos. Los partidos que conforman Unidas Podemos y que representa a Yolanda Díaz, Podemos, Izquierda Unida, los comunes, y si se confluye con otras formaciones políticas, que es lo que todos deseamos, esos partidos no van a aceptar disolverse, ni van a aceptar que no se respete su identidad y sus liderazgos. Esto es una evidencia. Y aquí hay algo que quiero decir, porque va a haber muchos interesados en sembrar la cizaña y en decir, no, es que a ti te quieren ocultar y no han invitado a tus dirigentes. A mí claro que me hubiera gustado que estuviera Ione o que estuviera Irene, y no solamente por su trabajo, sino por la manera en la que han sido atacadas. Pero hay que respetar que Yolanda decide con quién está en cada momento y los pasos que tiene que dar, y eso hay que respetarlo. Sobre todo porque creo que hay una conciencia muy clara en la izquierda de que lo que intentó Manuela Carmena en su momento, de mi carisma y yo podemos conseguir esto si los partidos políticos prescindiendo de ellos, esto ya está claro que no funcionó y esto no está en la cabeza de nadie, aunque va a haber algunos que van a tratar de sembrar la cizaña y agitar ciertos fantasmas. Creo que todas las formaciones políticas que están llamadas a entenderse para ser además uno de los revulsivos electorales de las próximas generales, que creo que va a tener dos, ese proyecto de Frente Amplio, como leche se llame finalmente, y las formaciones políticas de la España vaciada, pienso que ahí es fundamental que esa cuestión se resuelva, que, digamos, todos los espacios se sienten a gusto, todos los partidos se sientan respetados, todos los liderazgos se sientan respetados, para poder hablar de política a la gente. Porque hay una cosa que es verdad, la clave no van a ser todas las siglas que estén, que van a tener que estar y van a tener que llegar a acuerdos. La clave tampoco van a estar todos los liderazgos que se sumen en la foto, sino la capacidad de llegar a un contrato con la gente, de decir, si nosotros tenemos más peso político, si somos más, van a poder cambiar algunas cosas en este país. Yo creo que cuando yo dejé la política, dejé claro que trataba de hacerlo para que llegara gente que sume más, que pueda tener un resultado electoral mejor, que parta desde una posición en la que Unidas Podemos, o como se llame finalmente ese proyecto, pueda acumular más capacidad de hacer más cosas. Y creo que eso está en la cabeza de todo el mundo. Va a ser difícil. Tendremos que superar la tentación de no estar hablando permanentemente de nosotros mismos, que es una cosa como muy de la izquierda, y hacernos matices los unos a los otros, pero que hay una ilusión enorme, y que además hay una ilusión porque sean mujeres quien dirijan todo el proceso. Que haya mujeres como Yolanda Díaz, como la alcaldesa de Barcelona, como Irene Montero, como Ione Belarra, pero también gente que viene de otros partidos y mujeres de otros partidos que estén dispuestas a sumar, creo que es la mejor noticia. Bueno, me ha hecho gracia que Pablo diga que ha abandonado la política. Yo recuerdo aquella anécdota conocidísima que el padre de Virgilio le regaña porque no estudia y está solo haciendo poesía, ¿no? Y Virgilio le contesta: "Juro, juro te pater, nunquam componere versus", que es el mejor verso que se ha hecho nunca en lengua latina. En segundo lugar, que a la izquierda el PSOE hay un espacio, lo ha habido siempre, eso es evidente. Que ese espacio creció enormemente cuando, y el mérito es de Pablo Iglesias, supo capitalizar el descontento del 15M y vertebrar una opción política que tuvo un resultado sorprendente en las europeas y luego en todas las que vienen después. Ahora hay que saber quién capitaliza este espacio que está a la izquierda del PSOE, que en mi opinión va a crecer. El Partido Socialista, si veis los números de crecimiento, los problemas que podemos tener si no se puede colocar toda la deuda pública en el Banco Central, porque probablemente a partir de diciembre y sobre todo en marzo pueden no comprar, ese espacio va a aumentar.
Es decir, los pensionistas, cuando hagan los números, sabrán que pasar a ampliar el periodo de bases de cotización supone un descenso en su pensión. En la reforma laboral veremos a ver cómo cuadran el tema de los convenios sectoriales con Bruselas, pero en fin, estos son problemas internos de este matrimonio. Pero que el matrimonio, la parte del matrimonio que representa ahora por delegación Pablo Iglesias va a aumentar, eso no tiene la menor duda. Mi gran pregunta, y eso probablemente sea Carmen Calvo la que nos lo puede decir, es: ¿a Sánchez le gusta o no le gusta que este espacio crezca? Pues yo creo que hay Sánchez nos dijo aquí que sí. Dijo en Hoy por Hoy con Ángels que sí, que al PSOE le viene bien que este espacio se fortalezca. Exacto, pero también tiene que tener cuidado, y he estado con José Luis Ábalos en otro debate, tienen que tener cuidado porque ese espacio les puede morder. Es decir, Yolanda Díaz tiene el apoyo. Yolanda Díaz no es de Podemos, ni siquiera es de Izquierda Unida, es del Partido Comunista de España, del Partido Comunista de su padre, vamos, o sea, esta es una comunista de verdad. Tiene un gran tirón en comisiones obreras y tiene un gran tirón en parte de UGT y en parte de los militantes del PSOE. Es decir, que Sánchez tiene que moverse en el alambre con enorme cuidado. Le conviene que ese espacio no se desperdicie porque él sabe que los va a necesitar para gobernar, no tiene otra forma de gobernar, pero sabe también que su espacio político merma. ¿Calvo? No sé si estás de acuerdo, Pablo. Un segundo, primero Carmen Calvo. A mí lo que más me interesa de todo esto es de qué va a hablar, cuáles son los contenidos concretos sobre los que va a sustanciar la política esa parte de la izquierda que está a nuestra izquierda, cuando ayer las mujeres que salen en este encuentro todas están en cargos institucionales. Ya no vale jugar a somos el espacio alternativo, totalmente diferente, lo nuevo. Esa idea de lo nuevo por nuevo siempre es bueno, como aquello de lo joven per se ya es un valor, todas estas cosas que ya hemos visto que no, Tan que no como, lo digo con el respeto debido y mucho más, porque estamos hablando de un grupo de mujeres, faltaría más, siéndolo yo también. Y justamente si el foco se le va a poner en que son mujeres, el asunto entonces está en otra cosa, el mujerismo, que es tener mujeres y poner mujeres, que por cantidad eso está muy bien y las feministas lo hemos exigido por justicia, la cantidad del reparto de los espacios de poder y de influencia nos corresponde porque sí, porque es lo justo, pero otra cosa muy diferente es la cualidad de cómo se está. ¿Qué es lo que se está defendiendo allí? No sirven todas las mujeres, el mujerismo es una cosa, el feminismo es otra. Y todas ellas, y quiero que quede claro, lo digo con el mayor de los respetos, justamente porque son mujeres y justamente porque son mujeres que juegan en el campo progresista. Y a mi partido le conviene evidentemente una izquierda que revalide el poder y que no entregue este país a un momento histórico donde nos arrastra todavía el fascismo, que está organizado en 52 escaños. Faltaría más que no tuviéramos esa responsabilidad histórica de saber lo que hacemos. Pero dicho esto, cuando ayer de la reunión yo no escuché nada, el eslogan era otras políticas, jugando de manera bifronte con la idea de que eran mujeres o de que eran cosas nuevas. Todas están en cargos institucionales, como están otras o como estamos otras, en mi caso en un escaño, y aquí lo importante es qué se va a decir en concreto. Y si son muchas mujeres, ¿qué van a decir de los elementos fundamentales del feminismo, que son los derechos de las mujeres y algunas cuestiones que tenemos pendientes? Vientres de alquiler, prostitución, muchas cosas. Ahí hay mujeres que defienden la regulación de la prostitución. Ahí hay mujeres que están a favor de los vientres de alquiler. ¿Quién? Mónica Oltra. Mónica. Bueno, o sea, que quiero decir que a favor de la regulación. Si se pone el foco, no quiero distinguir dos cosas muy importantes. Creo que lo importante
porque lo decía Pablo, ¿no? Si no va de caras, lo ha dicho así literalmente, ¿no? Si no va de caras, que de lo que tiene que ir es evidentemente de ideas y de cómo hacemos avanzar esta sociedad y dónde cometemos errores y dónde hay que modificar esos errores, etcétera, 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 no podemos jugar a otros juegos. Tenemos que jugar a ese muy en serio. Segundo, ya lo alternativo no sirve porque, repito, ahí hay mujeres que están en cargo, asumiendo responsabilidades, respondiendo como todo el mundo, como todas las demás, como todos los demás. Y dicho esto, si vamos a jugar ese juego, repito, hay elemento fundamental en el que nos jugamos los derechos de las mujeres, que tendremos que ver entonces entre todos y sobre todo entre todas de qué va a ir esto, que me parece que es una expectativa interesante, lo digo, además de con el respeto, decía, con una expectativa interesante. Dos aclaraciones en primer lugar. Podemos defiende la abolición de la prostitución y además lo practica desde el Ada Ministerio. no, Ada Colau no. Podemos defiende la abolición de la prostitución y además Irene Montero se lo toma tan en serio que va a hacer lo que nunca hizo el Partido Socialista, que empezó a gobernar en el 82, que es acabar con la tercería locativa, que son las condiciones que económicas que votasteis en contra vosotros cuando lo propusimos como reforma, Pablo. Sí, vete Carmen, yo no te he interrumpido en tu intervención en ningún momento. Eso fue una cosa que recuperó el Partido Socialista y lo hablamos aquí, y ha tenido que llegar Irene Montero en el Ministerio de Igualdad para ir de verdad a por los proxenetas y a los que se lucran y a por los que se lucran con la explotación sexual. Desconozco cuál es la posición de Compromiso, de Más País, sobre la gestación subrogada, pero estoy convencido que la mayor parte de la gente está en contra de eso y si no, que lo expliquen. Y a partir de aquí, Mónica García no, de Compromiso. No es que ella esté a favor de la gestación subrogada, sino que ha defendido históricamente la regulación. Bueno, pues que lo expliquen. Creo que la posición mayoritaria y dominante es estar en contra de eso. A partir de ahí, dos detalles. Uno, desde Pasionaria la primera mujer secretaria general de un partido de izquierdas es Yone Belarra. Y mira que ha habido oportunidad en España para que partidos de izquierdas tuvieran secretarias generales. Y hay una cosa que dice Carmen que tiene toda la razón. Son mujeres con responsabilidades de gobierno. Hace algunos años la gente del Partido Socialista podía decir: mirad, vosotros podréis tener buenas ideas, buenos argumentos, podréis ser buenos en los debates, pero no tenéis experiencia de gobierno. Las mujeres que lideran la izquierda, en este momento, hay una ministra de Derechos Sociales que ha impulsado una ley de vivienda, hay una ministra de Igualdad que ha impulsado la ley de solo sí es sí, hay una ministra de Trabajo que llega a acuerdos con la patronal y que ha impulsado la subida del salario mínimo y la derogación de la reforma laboral. Hay una mujer de otra formación política con experiencia de gobierno en su comunidad autónoma. Hay una alcaldesa. Claro que son políticas, claro que tienen experiencia de gobierno y precisamente por eso, porque saben gobernar y porque lo han demostrado, creo que están llamadas a ejercer un liderazgo en el futuro que creo que debe ser en la izquierda necesariamente un liderazgo femenino. Brevísimamente, Calvo, porque quiero hacer una pregunta más. Sí, primero la ley de vivienda la ha impulsado el Ministerio que tiene la competencia, pero bueno, estas son cosas que antes discutíamos el vicepresidente y yo y ahora ya no nos toca. Es la segunda vez que sale este asunto y yo la verdad es que pretendo siempre, en fin, la prudencia de vida, la elegancia de vida. Hay un titular de la ministra de Igualdad, de casi el inicio de la legislatura, donde dice: no entraré en el tema de la abolición de la prostitución porque este es un tema muy complejo en el que el feminismo está dividido a hemeroteca. Pablo, yo tampoco te interrumpo a ti, tú no me interrumpas a mí. Así, por eso, tú no me interrumpas a mí porque yo lo aprenderé muy rápido. Hemeroteca. Y dice: no entraré en ese asunto porque el feminismo con esto tiene sus cuitas y no voy a frustrar a nadie dedicando, en fin, el trabajo político al tema de la abolición de la prostitución. Es el Partido Socialista, mi partido, quien se tira a esa piscina. En concreto, no yo sola, sino todo el partido, pero cuando yo tenía la responsabilidad en la Ejecutiva Federal. Y a partir de ahí, la conversación pública se hable en nuestro país, naturalmente el gobierno por la parte de mi partido y también por el tuyo, porque la competencia la tiene la ministra Montero, nos lanzamos por esa dirección. Tengo que aclararlo, porque es que si no, claro, estamos en lo de inaugurar España por las mañanas porque así conviene y no vale.
Y no vale porque mi partido forma parte de la tradición abolicionista europea desde hace mucho tiempo, que es que nos ha costado mucho trabajo. Venga, incluso este en debate sobre el abolicionismo lo hemos tenido ya aquí en el Ágora, lo podremos reabrir cuando quieran. Margallo, ¿se va a leer usted el libro de Cayetano Álvarez de Toledo? Una precisión, la primera secretaria general de un partido político en este país... He dicho de izquierdas. Bueno, porque la primera fue María Dolores de Cospedal en el Partido primero Popular. pasionaria en el PC. Bueno, la primera ministra una anarquista, que es el detalle más interesante Margallo, de país, Federica Montseny. No me cambie de tema. Dice Álvarez de Toledo en su libro que Casado siempre le ha parecido un veleta y un bien queda, que ella no se sumó al proyecto de Casado en un primer momento porque ella siempre trabaja para gente más inteligente que ella. De Teodoro García Egea dice que nunca ha tenido una idea valiosa, que tiene una ambición desatada infantil y que su única forma de hacer política son las pelotas y el peloteo. ¡Boom! ¿Se lo va a leer? ¿Se lo va a pedir que se lo dedique? Todo un ejemplo de lealtad hacia su partido. Madre mía. Con esta introducción estoy seguro que lo leeré. La semana va de sapos. Va de sapos la semana. Lo cual no quiere decir que comparta estas ¿Cómo era ese opiniones? refrán, ministro? Yo lo empiezo y tú lo terminas. Para lo que me queda en el convento. Papá, dentro. Venga, punta y 25. Soledad Gallego Díaz. La razón por la que la COE ha decidido finalmente no firmar el acuerdo con sindicatos y gobierno sobre aumento de las cotizaciones sociales debe responder más a una necesidad política que al rechazo de una medida económica que les perjudique directamente, porque en realidad el aumento de las cotizaciones forma parte en su conjunto de la masa salarial y al final recae siempre sobre los trabajadores. Es decir, que ese 0,6% es una cantidad que en términos globales dejan de cobrar los cotizantes. Por eso, parece más probable que la COE haya optado finalmente por levantarse de la mesa como una forma de expresar públicamente su rechazo al gobierno socialista, mucho más que para quejarse por un daño real a sus intereses. No es una novedad, porque el Partido Popular y sus aliados políticos llevan meses ejerciendo una fuerte presión sobre las organizaciones empresariales para que muestren mayor distancia respecto a Pedro Sánchez y a su gobierno, y especialmente respecto a su ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Otra cosa es que alguien crea que esta subida de cotizaciones pueda resolver el problema de la sostenibilidad de las pensiones a medio plazo. Muchos expertos creen que esa hucha podrá ayudar, pero que no será ni remotamente suficiente y que en 2032 habrá que volver a negociar. Pero claro, 2032 está lejos. Punto y 25. Pablo Iglesias, Carmen Calvo, José Manuel García Margallo, ha sido un placer un lunes más compartir con ustedes esta noche de radio. Buenas noches. Buenas noches, Carmen. Y a ustedes les espero mañana desde el Teatro Coliseum de Barcelona en la retransmisión de la Gala de los Ondas. Descansen. Hasta mañana. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.